Gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta noche, mis hermanos. Amén. Aleluya, gloria sea a nuestro Dios. Nuestro Dios es grande, es bueno y maravilloso. Hace más de 2000 años está por suceder un evento tan especial, algo tan importante sobre el planeta Tierra. Y era que nuestro Señor Jesucristo iba a morir por nosotros. Pero no solamente iba a morir, sino que iba a resucitar al tercer día. Aleluya. Y eso es lo más glorioso que pudo haber existido. A Él sea la gloria, a Él sea la honra en esta oportunidad, mis hermanos. Gocémonos en el Señor, porque en Él tenemos vida, en Él tenemos seguridad, y por su sangre hemos sido nosotros limpios del pecado. Ahora debemos nosotros exaltar su nombre, darle la gloria y la honra a Él, que se la merece. Yo le invito a que se ponga de pie en esta noche, mi hermano. Y mis hermanos que están allá en su hogar, viendo a través de la transmisión, pues que juntos nos gocemos en esta oportunidad. Y sabe una cosa, cuando nos reunimos y alabamos el nombre del Señor, dice la palabra que cosas grandes pueden suceder. Milagros pueden suceder cuando alabamos el nombre del Señor. No por los que estamos cantando, no es eso, sino porque la gloria de Dios desciende a este lugar y puede bendecir nuestras vidas. Va a bendecir nuestras vidas, de hecho, pero aún más si lo hacemos con todo nuestro corazón y con un corazón agradecido, dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. ¿Usted lo cree de esa manera? Esto es por fe lo que hacemos en este lugar. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra, la alabanza y la adoración. Te adoramos, Rey de gloria y de misericordia. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y quién nos alejará del amor de nuestro Dios? De tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, podrá separar de su amor. Dígaselo. Nos separará del amor de Cristo, y quién nos alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Dígaselo esta noche.
damos gloria y honra en esta noche por tu poder, por tu bondad y tu gracia, tu misericordia tan grande, aleluya. Eres grande y poderoso, porque contigo somos vencedores y sin ti nada podemos hacer, aleluya. Gloria sea a ti, Rey. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, ¿Puedes decirlo? con mi Dios ejército derribaré. Tras mis manos para la batalla, Aleluya. puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres tu escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Gracias, Rey. Digámosle a Él. Con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejército derribaré. Él ha diestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Eres escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Aleluya. Él adiestra mis manos para la batalla, puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía, eres la fuerza de mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Él es mi libertador. Aleluya. Dele ofrenda de palmas al Señor, Dios Todopoderoso. No hay nadie como nuestro Dios. Su palabra dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué tan especial es nuestro Dios, grande y maravilloso. Y cuando estamos en su presencia necesitamos y queremos más de Él. Y el tiempo se termina, se acaba, pero consideramos que esos momentos que tenemos con el Señor deben ser tan especiales, anhelados por nuestra alma, nuestro corazón. Y no importa el tiempo que estemos en su presencia, es lo mucho para el ser humano. Y por esa razón debemos nosotros aprovechar este espacio, este tiempo en el cual dedicarnos a Él y estar juntos en su presencia. Cierre sus ojos ahí donde está y cantémosle al Señor. Hay momentos que deberían terminar, hay segundos que tendrían que ser eternidad, cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi
corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Te bendecimos, Señor. Gracias, Rey de Gloria. Santo eres, Señor. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Adore al Padre, adore al Hijo, al Espíritu Santo que está en este lugar. Dándole la gloria a Él, porque es por su gracia y por su bondad y su misericordia tan grande. Y aquel evento tan especial nos llevó ante su presencia, quitando aquel velo del medio, aquel velo que impedía entrar a la presencia misma del Señor. Por esa razón, en esta noche podemos decirle al Señor: gracias, Señor. ¿Puede usted decirle al Señor gracias en esta hora? Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu amor tan grande, porque en cada uno de nosotros has tenido misericordia, Señor. Aleluya. A ti sea la gloria, Señor. A ti sea la honra, la alabanza y la adoración. Imagine aquel evento allá, al Maestro en la cruz del Calvario. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Para darte las gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús.
por nosotros, Dios. Vida eterna regalaste. Todo por Asamblea Dios Betel, por tu iglesia redimida, Señor. Por tu sangre Aleluya. tengo entrada. Esa sangre preciosa, esa sangre de amor. Aleluya. Puedo entrar confiadamente. Aleluya, aleluya. La presencia misma de Dios con su Santo Espíritu está aquí en este lugar. Aleluya. Para Damos la gloria. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. 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 Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, mi Señor Jesús. Aleluya. Qué palabra tan corta, pero expresa tan grande agradecimiento de nuestra vida hacia nuestro Dios. Con estas simples palabras podemos decirle al Señor: te damos gracias. Gracias, Dios. Solamente levante sus manos ahí donde está y diga gracias a Dios, primeramente por la salvación que ha dado a nuestra alma, por el cambio que ha operado en nosotros, por la sanidad que ha obrado muchas veces en nuestra vida, y que muchas veces somos malagradecidos porque aún así, sabiendo de que Él ha sido grande en nosotros, pretendemos alejarnos de Él, de su presencia. Gracias por la provisión que hasta el día de hoy no ha hecho falta en nuestra mesa, por el vestuario que usted tiene el día de hoy, que ha sido provisto por Él, por la paz que hay en nuestra vida, por la bendición de la alegría, el gozo de nuestra salvación que fluye en nuestra vida. Aleluya. Eres grande y maravilloso. Te damos gracias, Señor, en esta hora. Gracias por ese sacrificio hermoso. Para ti en su momento fue difícil, fue duro, pero esas palabras de amor que tú dijiste, que no se haga mi voluntad sino la tuya, porque conocías el sufrimiento que venía. Ahora solamente queda en nosotros decirte: Señor, gracias. Gracias esta noche. Gracias una vez más por tanto amor derramado en nuestras vidas. Te bendecimos, Dios. Te damos la gloria en esta hora, porque en tu misericordia podemos descansar. En tu amor, Señor amado, somos nosotros, hijos tuyos. Gracias por aceptarnos. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué alegría saludarlos, hermanos. Y qué importante que esta noche, este culto, podamos estar reunidos para poder quiere, por rato nos trabaja, pero qué alegría de poder saludarnos, hermanos, y poder
A toda nuestra audiencia virtual puede sintonizarnos. Así que esta noche le damos la gloria y le damos la honra a nuestro Dios Todopoderoso. Aleluya. Muy bien. Ustedes saben que esta semana, según el calendario, pues se celebra lo que le llama la Iglesia Católica la Semana Santa. Y algunos la señalan como la Semana Mayor por los acontecimientos que se dieron, aunque obviamente uno no sabe exactamente la fecha, pero como se da la oportunidad de hacer mención esta noche, vale la pena que analicemos y que pensemos en lo grande y lo maravilloso que es Dios al darnos a su Hijo amado para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Como nos trae a la memoria esos acontecimientos, qué importante es que en esta noche los podamos visualizar un poquito con detalles para que nos demos cuenta cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. Así que esta semana, según lo que establece o lo que manda hasta cierto punto la tradición, tendría que ser una semana de consagración, una semana de búsqueda de Dios, y algunos creyentes la aprovechan para a veces ayunar, dedicar toda esta semana para buscar la presencia de Dios. Y qué importante, porque mientras a otras personas le dan rienda suelta al jolgorio y a cuantas cosas, usted y yo, por lo menos hasta este día martes, estamos aquí en la casa de Dios. Así que Dios le bendiga, y usted que nos está sintonizando también, muchas gracias por la oportunidad que nos da de poder estar en su amable hogar. Quiero invitarles a que abran sus Biblias y vamos a leer el capítulo 23 de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 23 y su versículo 33. Evangelio de Lucas, capítulo 23 y versículo 33. Aleluya. ¿Está conmigo? Leemos la palabra de Dios de la manera siguiente. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Quiere que lo leamos una vez más? Leamos otra vez el versículo. El versículo 33. Y cuando llegaron al lugar, ¿cómo se llamaba el lugar? De la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Tome su lugar, por favor. Mientras se desarrolla el culto, estaba pensando en el salmo que leyó mi hermana cuando inició el servicio. Y es un salmo que nos traslada a una época o a un tiempo tan excepcional para el cristiano, porque fueron palabras escritas nada menos que por el salmista David, cuando dice: alzaré mis ojos a los montes. Y luego dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra.
¿Por qué la expresión del salmista? En aquel entonces acostumbraba al pueblo, como no habían templos, no habían sinagogas, entonces el pueblo buscaba los lugares altos para poder adorar a Dios. Por eso es que el salmista, cuando escribe este salmo, dice: alzaré mis ojos a los montes. O sea, levantaré mis ojos a los montes. A veces nosotros, cuando vamos a guardar algo, dice: lo voy a alzar. Una cosa es alzar y otra cosa es guardar. Entonces el salmo nos dice: alzaré, porque el salmista está diciendo que levantará sus ojos a los montes. Como ya expliqué, los montes eran los lugares altos de aquel tiempo, y regularmente los judíos los usaban esos lugares para adorar a Dios. ¿Por qué razón? Usted se va a dar cuenta que en la Biblia encontramos muchos montes, muchos montes. La Biblia es bastante clara. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la Biblia menciona el monte Moria? ¿De qué nos acordamos nosotros cuando en la Biblia, en Génesis, se nos habla del monte Moria? Y es el monte donde Abraham llegó para sacrificar a Isaac. Usted se recuerda cuando llegó al monte Moria, y entonces Dios, el Padre, le había pedido a Abraham que sacrificara a su hijo. Entonces, lo primero que pensamos cuando alzamos, según la expresión del salmista, nuestros ojos y pensar en los montes, estamos pensando en montes como el monte Moria. También estamos pensando en el monte como el monte Carmelo. ¿Usted de qué se recuerda cuando mencionamos el monte Carmelo? ¿De qué se recuerda? De Elías, cuando desafió a los profetas de Baal. La Biblia dice claramente que fue en el monte Carmelo. Y luego, cuando vamos más adelante y se menciona, por ejemplo, el monte Sinaí. ¿Usted de qué se recuerda cuando mencionamos el monte Sinaí? Estamos hablando del lugar cuando Dios dio los 10 mandamientos. Cuando dice la Biblia que Dios descendió del monte y aquel monte humeaba, la gloria de Dios, la presencia de Dios se sentía de tal manera que hubo truenos, relámpagos, y aquello realmente era algo extraordinario que aún, hermanos, los mismos judíos, los mismos israelitas presentes le dijeron a Moisés: Moisés, Moisés, que no hable Dios con nosotros, mejor habla tú con Él y tú hablas con nosotros, porque podemos morir. Era tanta la gloria y la presencia de Dios que se sentía en aquel lugar, que la gente sintió mucho, pero mucho temor delante de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? No solamente están esos montes. ¿Qué pasa cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en el monte de la transfiguración? ¿Qué pasó ahí en el monte de la transfiguración? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Qué pasó según lo que hemos leído en la palabra? Fue cuando el Señor subió al monte juntamente con Pedro, con Jacobo y con Juan, y dice la Biblia que se transfiguró. Por eso se llama el monte de la transfiguración, porque se transfiguró de tal manera que tanto Pedro, Jacobo como Juan empezaron a decirle al Señor: Señor, esto está maravilloso aquí, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Les estoy recordando los pasajes para que ustedes se den cuenta que en aquel entonces los montes eran muy comunes y se buscaban precisamente para poder tener un momento con Dios a solas. Lugares altos, lugares especiales para poder sentir la presencia de Dios. Pero ya cuando vamos, hermanos,
a lo que estamos celebrando. La Biblia dice que el Señor, oiga esto, dice que fue llevado al monte de la calavera. Ese monte recibía varios nombres, pero específicamente se le llama el monte de la calavera porque tenía forma de calavera, según la figura que aparece allí, y por eso se le llama el monte de la calavera o el monte Calvario, que es lo mismo. Es bonito, tuve la oportunidad de ver ese lugar donde el Señor fue puesto y realmente tiene toda la figura de una calavera. Por eso esta noche, hermanos, yo quiero hablar sobre el tema, no el monte de la calavera, no el monte Sinaí, sino quiero hablar sobre el tema, el monte de la decisión. ¿Por qué el monte de la decisión? Porque realmente, hermanos, cuando analizamos todos los acontecimientos dados en aquel monte, nos damos cuenta que de ese monte realmente, hermanos, apareció o dio a conocer el Señor, tanto Jesús como el Padre, algo extraordinario que estaba llevando a cabo a favor de la humanidad. Si vamos a esos diferentes montes que les he mencionado, son famosos por las cosas que pasaron, pero este es mucho más, y por eso yo le quiero poner esta noche el monte de la decisión. ¿Sabe por qué? Porque allí, en ese monte, en primer lugar, hermanos, fue el monte donde se decidió el conflicto de los siglos. ¿Me escuchó? Lo primero, fue en aquel monte cuando se definió el conflicto de los siglos. Fue ahí, escuche esto de lo que le voy a decir, que Satanás mostró su horrible cara para poder desafiar a Jesús de Nazaret. Fue allí donde Satanás se manifestó y se reveló de una manera tan específica que aún cuando vamos al libro de Génesis, en la primera promesa que Dios le hizo al hombre, que hablando con la mujer y cómo la mujer había prácticamente obedecido a la serpiente, el Señor le da la sentencia y le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, le dijo a la serpiente, y entre su simiente y la simiente tuya. Tú le herirás en la cabeza, le dice a la mujer, y ella te herirá en el carcañal. ¿Cómo está? Vamos a ver, ubiquémonos. Vamos a ver el capítulo 3 de Génesis, por favor. Y ahí nos vamos a dar cuenta cómo el Señor en ese pasaje establece algo profético en relación a lo que iba a suceder en aquella promesa que Dios estaba dando, hermanos, amén, en Jesucristo. Leamos, dice: pero la serpiente, que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y entonces el versículo 2 dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Oiga esto: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero sigamos leyendo, porque ahí es donde yo quiero llegar a esa promesa. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, amén, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya sabemos lo que pasó. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Amén.
Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Oiga esto, y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Pero ¿qué pasó? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Ahí es el llamado que Dios le hace a Adán para que pueda reaccionar. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Amén. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Amén. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová, y aquí es donde vamos a entrar a lo que yo estaba señalando. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahora veamos la sentencia. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahí está el mensaje, por cuanto esto hiciste, ¿qué le dijo? Maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Quiere decir que la serpiente no se arrastraba, sino que caminaba erecta, ¿verdad? Eso se supone por la forma como Dios la condena, y le dice que iba a vivir como arrastrada. Ahora, mire el versículo 15, o léalo conmigo, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Ahí le estaba hablando a la serpiente entonces. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente, ¿y qué dice? Y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en la cabeza. O sea, la simiente de la mujer iba a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y luego le dice, y tú le herirás en el calcañar. Precisamente era parte de ese conflicto entre el bien y el mal. A través de los años, usted va a ver siempre ese conflicto entre los que hacen el bien y los que hacen el mal. Y ahora, en este momento, cuando Jesús está llegando a la cruz, se está definiendo prácticamente el conflicto de los siglos, la lucha entre el bien y entre el mal. ¿Por qué razón? Porque ahí fue cuando Satanás, hermanos, tocó a las multitudes y pudo tomar la mente y el corazón de las multitudes. Y cuando Jesús fue capturado, ¿qué decían las multitudes? Crucifícale y crucifícale. Y usted sabe cómo Satanás metió su mano para tratar la manera de quitarle la vida a Jesús de Nazaret. Pero no solamente participó la gente, no solamente fue el gentío el que dijo estas cosas, sino que también participó el Imperio Romano. ¿Por qué participó el Imperio Romano? Porque, hermanos, la pena capital de aquel entonces era la crucifixión. Si hubiera sido en otro tiempo, si hubiera sido en el tiempo cuando otro imperio hubiese estado gobernando, tal vez hubiese sido otra forma. Pero Dios había escogido, y Dios sabía en su omnipotencia y en su omnisciencia que Jesús iba a morir en el tiempo cuando los romanos estuvieran prácticamente gobernando a Israel. Y fueron los romanos los que establecieron el castigo de que la persona tenía que morir crucificado. Y por eso el mismo Imperio Romano participó de ese momento, de esa adversidad. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también podemos comprender que ahí fue cuando el Señor Jesucristo pudo darle un golpe certero a Satanás en la cabeza, porque ciertamente que Él murió, y usted sabe que pagó el precio por nuestros pecados, pero que también resucitó de los muertos. Esa era la herida en la cabeza, y la herida en la cabeza era mucho más fuerte para Satanás. Mientras Satanás le hirió en el calcañar,
el Señor le hirió en la cabeza. Pero no solamente se decidió, hermanos, el conflicto de los siglos. Ahí también se decidió el dilema de Dios. ¿Y sabe cuál era el dilema de Dios? El dilema de Dios era que como un Dios justo tenía que castigar el pecado. La misma justicia de Dios demandaba que el hombre fuera castigado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Dice, porque por cuanto todos, dice, pecaron. Todos los que pecaron están que destituidos de la gloria de Dios. Leámoslo ahí. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Luego leemos el 6:23, cuando nos habla, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Había un conflicto, porque mientras la justicia de Dios demandaba el castigo para el hombre, el amor de Dios pedía perdón. Entonces había un conflicto en la decisión de Dios. Su justicia pedía que tenía que demandarle al hombre el castigo por su pecado, que ya la sentencia estaba establecida, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Su justicia no le permitía cambiar eso. Sin embargo, como Dios no solamente es justo, sino que la Biblia dice que Él es amor. Y ahí es donde vemos nosotros el capítulo clave del Evangelio, allá en San Juan, cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios tenía, hermanos, que demandar el pago de la culpa. Y fue Jesús el que se ofreció voluntariamente cuando dijo, yo, Padre, pagaré el precio por los pecados de la humanidad. Entonces ya no había conflicto, porque la justicia estaba pidiendo que alguien muriera por el pecador, y el amor estaba demandando que quien realmente iba a morir fuera alguien que llenara las expectativas, alguien que llenara los requisitos. Y el único que llenaba los requisitos era Jesús, el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? ¿Por qué llenaba Él los requisitos? ¿Por qué no Miguel? ¿Por qué no el arcángel Gabriel? ¿Por qué ninguno de los seres angelicales? Porque ellos, hermanos, eran criaturas creadas. Eran criaturas a expensas de poder pecar, de poder desestimar hasta cierto punto la voluntad de Dios. Pues aún Satanás, usted sabe que era un lucero de la mañana, y dice la Escritura que prácticamente desobedeció a Dios. Era prácticamente un ser angelical, y los ángeles no tenían la capacidad ni tenían el poder de pagar siquiera el precio por un alma de todos los que realmente necesitamos la salvación de nuestra alma. ¿Y qué pasó? Entonces, usted sabe, Dios proveyó un medio, y por eso la Biblia dice, al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Ahí, hermanos, fue cuando Dios, en su forma más extraordinaria, en su forma, en una expresión tan amplia, tan significativa, demostró cuán grande es su amor para con nosotros, que dio a su Hijo unigénito, aleluya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ahí se decidió el dilema de Dios. No solamente se decidió el conflicto de los siglos, sino se decidió el dilema de Dios. Pero también, hermanos, ahí mismo se resuelve el problema de la humanidad. ¿Me escuchó? Allí fue cuando se pagó todo el precio que tenía que pagar el ser humano por haber obedecido. En ese sacrificio, en la cruz del Calvario, hermanos,
Allí cuando el Señor fue llevado a ese monte de la calavera, allí cuando el Señor llevó la cruz, como usted sabe, en su vía crucis, sufriendo prácticamente a través de todo el camino, y él prácticamente tenía que llegar para ser clavado y para pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Allí, precisamente, en ese lugar, fue, hermanos, donde se llevó a cabo la representación más clara y precisa de la humanidad. Dice la Biblia, según el versículo que leímos al principio, el capítulo 23 y versículo 33 de Lucas, que con él dice que crucificaron a 2 ladrones. Amén. Leamos el versículo. Dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. La representación de la humanidad. ¿Por qué? Porque allí, hermanos, uno, dice la Biblia, que uno de los ladrones, el que estaba a la izquierda, empezó a injuriarle. Amén. Si quieren leemos el versículo para que ustedes se den cuenta, el versículo 34, porque mientras se estaba llevando a cabo la crucifixión, hermanos, es importante que consideremos esto. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Amén. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el Cristo, el escogido de Dios. Palabras de ladrón que le dijo, si tú eres el Cristo, entonces líbrate y líbranos a nosotros también. Y precisamente allí recibe el Señor Jesús el rechazo más grande, porque aquel preso, aquel ladrón, quería primero ver la manifestación de Dios para poder creer en Él. Si eres, con esa interrogante, hermanos, con esa interrogante vamos a pensar de si es posible o no. Y dice, y uno de los malhechores, versículo 39, gracias multimedia, dice que estaban colgados, le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, si tú eres el Cristo, poniendo en duda, hermanos, aquella acción, aquella forma como el Señor estaba manifestando su amor. Dice, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Mientras ese ladrón decía eso, el otro cambió la versión. ¿Y cuál fue, hermanos? Pero leamos el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Y era cierto. Amén. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. ¿Y qué sucedió el siguiente versículo? Y dijo a Jesús, amén. ¿Qué le dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dele un fuerte aplauso al Señor por eso, porque en medio de ese sacrificio, en medio de ese sufrimiento, está la representación de la iglesia. Mientras el mundo le da las espaldas a Cristo, mientras el mundo actúa como el ladrón de la izquierda, pidiendo todavía manifestaciones. Hay gente que dice, haz que si me sana, entonces yo voy a creer en Él. Pero si me hace este milagro, yo voy a creer en Él. Y precisamente la misma acción, la misma actitud de aquel ladrón que estaba en la cruz. Si eres el Cristo, si realmente tienes poder, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y hay mucha gente incrédula. Hay mucha gente que pone en tela de duda el sacrificio. La Biblia dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Alabado sea el nombre del Señor. Dentro de esos bienaventurados está usted y estoy yo. Amén. Porque no vimos eso, pero creemos que Jesucristo murió por nuestros pecados. Fue ahí donde se decidió su salvación y mi salvación. Fue allí, hermanos, en ese momento, en ese sacrificio, cuando usted y yo, aleluya, podíamos gozar de la vida eterna. Mientras estábamos condenados prácticamente al infierno, mientras no había ya para nosotros solución,
Mientras que Satanás se reía y prácticamente creía que se iba a llevar a toda la humanidad hacia el infierno. Aleluya, como dice el himnólogo, hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, aún tan vil de pecador como soy. Y qué interesante, hermano, cuando usted y yo entendemos que a través de Cristo somos salvos para la gloria y para la honra de nuestro Dios Todopoderoso. Fue en ese lugar donde se decidió el futuro aún de los grandes líderes que hoy, hermanos, son famosos en el mundo. Fue en esa cruz cuando se decidió la eternidad de Donald Trump. Fue en ese sacrificio cuando se decidió la eternidad del presidente Biden de los Estados Unidos. Fue allí donde se decidió, hermanos, la salvación de los personajes como Putin, como Bill Gates, como tantos personajes famosos. Fue ahí donde se decidió. Y qué lástima cuando estos personajes no comprenden la magnitud de ese sacrificio. Y por eso la Biblia dice claramente, hermanos, que Dios no dará por inocente a aquel que pisoteare la sangre de su Hijo Jesucristo. Porque fue ahí donde se decidió la salvación del mundo, la suya y la mía, la de los grandes, aquellos personajes que han hecho historia y que quizás han dado tantas cosas para la humanidad, quizás con sus inventos, quizás, hermanos, con sus aportaciones, pero fue ahí, es a través de ese sacrificio donde la persona puede entrar al cielo o puede irse al infierno. Esta noche yo sé que usted y yo estamos aquí porque hemos decidido irnos para el cielo y hemos aceptado el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y por eso, con gozo, con satisfacción y con alegría, podemos decir que somos salvos porque Cristo murió por nuestros pecados. Y con seguridad, hermanos, somos los que más deberíamos de estar contentos y felices. Porque mientras otros, repito, hacen lo que todas las personas hacen, sencillamente descansar, sencillamente darle rienda suelta a sus emociones y hacer las cosas que según ellos se les facilita en todo este tiempo. Y mayormente que es un tiempo de mucho calor, para ir y como decimos, refrescarse en lugares donde hay mucha agua y donde pueden participar de cuantas cosas. Pero mientras todo eso pasa, usted y yo cuantificamos, usted y yo le damos el valor que realmente merece ese sacrificio que fue hecho en la cruz del Calvario. Y por eso esta noche le rendimos alabanza, por eso esta noche le rendimos adoración, por eso en esta noche, hermanos, aleluya, consideramos que ese fue el lugar que dio el punto de partida, el punto de bendición, el punto de victoria para su vida y para mi vida. Si no fuera por ese sacrificio, usted no estuviera donde está. Si no fuera por ese sacrificio, yo no estuviera donde estoy. Si no fuera por ese sacrificio, hermanos, usted y yo no hubiésemos recibido los beneficios que trae ese sacrificio, sanando nuestros cuerpos, liberándonos del enemigo, dándonos victoria en medio de la lucha, amén, y dándonos paz y satisfacción en medio de todas las circunstancias que podemos vivir en esta tierra. Por esa razón nosotros somos felices para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¿Quiere alabarle esta noche? Qué lindo, porque entendemos que ese sacrificio no solamente nos salvó, sino también nos sanó. Amén. Y dice un himno: hubo quien por mis culpas muriera en la cruz, siendo tan vil pecador. Y qué bonito, si usted se diera cuenta, y vamos a tener cada día la oportunidad de darnos cuenta las bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas.
Vamos a tener el testimonio de una hermana que usted sabe que hemos estado orando por ella. Ella nos manda la grabación porque está en Estados Unidos y la vamos a escuchar, no sé si este domingo o el siguiente. Pero como, hermanos, sabiendo esta hermana que tenía un tumor en el cerebro y no se lo quería decir a nadie, solamente nos la participó a nosotros para que estuviéramos orando. Y usted va a escuchar cuando mi hermana dé el testimonio, que en estos días que fue para sacar los resultados de los exámenes de todo lo que estaba orando, el médico le dijo: usted está más sana que cualquier otra persona, usted no tiene absolutamente nada. Y eso, hermanos, da satisfacción, porque muchos de los que estamos aquí somos testigos del poder de Dios. Soy testigo del cáncer que este cuerpo tenía, y fue en ese sacrificio que Cristo hizo donde pagó por sus enfermedades y por mis enfermedades. Póngase de pie, por favor. Dios escucha nuestra oración. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Es para que sigamos orando. Es para que sepamos que lo que le pedimos a Dios no se va a la basura, no se la lleva al aire, hermano. Al contrario, el Señor está escuchando nuestras oraciones. Por eso seguimos orando por Nuri de Monterroso. Oramos también por Mateo, de 6 años, nieto de hermana Dali Cáceres, que también, ustedes saben, ha tenido el problema en su cerebro. También por Amalia Conde, por hermano Rigo Pérez, por su pronta recuperación. Por la sanidad del pastor Salvador Gómez. Oramos por Ruth de Salguero, que también, gracias a Dios, ya el domingo la tuvimos aquí presente. Por hermana Antonia, por su esposo César López. Por la familia Escobar Tojo, por Pablo Esquejé, por Blanca Marín. También, hermanos, oramos por Marcela Debian, por Aura Ruiz, por Jonatán Ricardo Fernández, por Edgar Hernández, por Mildred Esther Sánchez Palacios, por hermana Hilda de Marroquín. También oramos por su hija Lolita y por su esposo Antonio. Por Ana María Padilla, por Juanita Ventura, por Mateo Patzán, por hermana Armenia Nojo. Estamos orando también, hermanos, por Victorina de Nojo, que Dios se glorifique, por Mónica López, por Cindy Conde, por Flori Sánchez, por sus 3 hijos, por Emily Zuruy, que la hermana que presidía ponía la petición, por hermana Yolanda Osorio, por Jocelyn Carolina Sánchez, por hermano Alejandro Yol, por hermana Brendy Loaiza, amén. Por hermana Melisa Galvez, por Natalia Villeda, por Vanessa Isabel Vargas, por Isabel Guzmán, por Irma Santizo, por Vilma Ortega, por Samuel Soma. También oramos por María de Morales, por Josué Rivera. Oramos por la salud de hermana Sarita de Salguero en Acequia. También por Irma Masaya, por Erlinda Hernández, hermano, estamos orando. Por hermano Leonel Zuruy, que está por ahí también, yo sé que el Señor está obrando. Por Hermeregildo Lopreto, el padre de hermana Marta de Ramírez. Por hermana Rosa de Pirir, estamos orando por Cristi López. También por Diana Fernández, por una fractura en el pie. Por Stephanie de Zuruy, que también estamos clamando al Señor, y especialmente por su bebé, amén. Yo sé que Dios tiene poder. Hermanos, si todos esos testimonios los vamos a ver, los estamos viendo al transcurrir de los días, al transcurrir del tiempo, como Dios se está glorificando a través de sus oraciones y de mis oraciones. Levante sus manos, por favor. Y si usted que nos sintoniza no ha tenido la oportunidad de enviarnos su petición, lo puede hacer allí donde está, delante de su televisor, delante de esta grabación, levantar su mano juntamente con nosotros. Hermana Bartola, estamos orando por su nieto también, que va a ser operado en el nombre de Jesús. Levante sus manos y juntos adoramos al Señor en esta noche. Aleluya. Gracias, Señor.